Buenas noches, mil disculpas por la tardanza. Tuve un pequeño inconveniente con mi máquina que no quería encender. Bueno, hoy vamos a hacer la parte de lo que es el sistema de facturación virtual para que tengamos igual claro lo que corresponde a este módulo. Ingresamos a Servicio de Impuestos Nacionales, Oficina Virtual y vamos a ir a esta parte. Sistema de facturación virtual. Perdonen, voy a compartir la pantalla, mil disculpas. ¿Ahora sí pueden ver la pantalla? Muy bien. Entonces, vamos a ingresar. Muchas gracias. Este capítulo. Y este es el sistema de facturación virtual. Hemos entrado con mi usuario porque yo sí tengo habilitado lo que es la facturación por oficina virtual de impuestos nacionales. La primera parte del sistema de facturación virtual se refiere a la dosificación de facturas. Empezando por que es dosificación de factura. La dosificación es un trámite mediante el cual nosotros generamos un número de autorización para la emisión de facturas. Este código de autorización tiene una fecha límite o un plazo de uso, si quieren, tanto para las que corresponden a la facturación virtual computarizada, electrónica web y manual, es decir, así como también las prevaloradas. Todas estas facturas requieren que cada cierto tiempo se realice el trámite de dosificación. Con respecto a lo que es la oficina virtual, no se requiere hacer el trámite de dosificación. Una vez que uno se da de alta en la plataforma para realizar la emisión de facturas, no es necesario, no es necesario el generar esa dosificación o ese trámite cada vez, sino simple y llanamente se realiza la activación por una única vez y de ahí el sistema genera los números de autorización. Y el número de autorización en general no va a cambiar a no ser que se reinicie o como en el caso de la actualización de las actividades, se genere un reinicio de las facturas. Se crea un nuevo trámite. De acá se pone lo siguiente. Primero les va a preguntar si van a querer una factura o notas de débito y crédito. Aclaran ahí abajo que las notas de débito y crédito no son una factura como tal, sino es un documento de ajuste realizado cuando existe la evolución del bien o la rescisión de un servicio. Es decir, lo que habíamos visto en el caso de las devoluciones cuando hemos hecho el llenado del formulario 200. ¿Qué pasa cuando existe una devolución que no se encuentra en el periodo, sino que corresponde a otro periodo? Tiene el mismo procedimiento de habilitación, si quieren, que cualquier tipo de factura. La diferencia radica en que esta nota de débito y crédito la emite una de las partes, pero genera dos documentos fiscales originales. Uno para el que va a recibir el crédito fiscal y otro para el que va a recibir el débito fiscal. Muy bien. En este caso, tenemos la factura, tenemos ambos, o podemos poner una sola de las actividades. La casa matriz, si hubiera más de una sucursal, aquí tendría la lista de opciones, en este caso no existe. Ahora, miren, aquí aparece una nota con respecto a la dosificación. Para las modalidades de facturación manual, prevalorada y computarizada, recuerde que si selecciona la actividad principal y la opción ambos, dosificará para ambas actividades económicas, mismas que deberán ser impresas en la factura. Luego tenemos
las modalidades de facturación que existen, que son las siguientes: computarizada, manual y prevalorada. Con respecto a la dosificación de manual, solamente pueden realizarlo las personas o las personas jurídicas cuya actividad siempre haya estado ligada o autorizada para emitir facturas manuales. El resto de las entidades que hubieran pasado o que se encuentren dentro de los otros modelos de facturación como la computarizada, la electrónica o la oficina virtual, antes de poder cambiar a facturación manual, tienen que hacer una solicitud para que aprueben ese cambio. Ponen acá la cantidad de las facturas. Generalmente se maneja de 50 en 50 y el tipo de dosificación, cantidad normal o cantidad extra normal. Como verán, es bastante simple, sencillo. Una vez que ustedes pongan finalizar paso, les va a salir el número de orden con el que tienen que ir, que es un documento PDF con el que tienen que ir a a la imprenta más cercana. Voy a mostrarles una dosificación. Vamos a cerrar, vamos a cancelar, porque no vamos a realizar ese trámite. Luego vamos acá a autorización de dosificación. Acá nos dan primero los datos de cabecera, el número de orden, y aquí nos dice qué tipo de autorización queremos generar. Si queremos generar una autorización de facturación por terceros y conjunta, este tipo de facturación se refiere o corresponde a un tipo de autorización que, si quieren, es remitida por un tercero, es decir, por ejemplo, un banco. Los bancos generan facturas de diferentes entidades que no son la propia. Y para eso generan este tipo de autorización de facturación por terceros. Es decir, si bien la factura, digamos, de un colegio, de alguna institución privada que no sea de servicios básicos, va a ser generada en una hoja o en un documento físico que tenga los logos de la entidad bancaria. Pero la entidad bancaria no se va a beneficiar de ese débito, porque no va a pagar ese débito fiscal. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es un servicio a favor de un tercero. Este servicio va a generar esas facturas y aunque se emiten en una hoja incluso membretada de la institución, si esta figura como factura emitida por terceros, la validez de la factura va a ser para ese tercero, no para la institución. Ahora, esto de la impresión en el exterior o masiva significa o se refiere al tipo de dosificación por facturas fuera de nuestro territorio o que corresponden a algún tipo de actividad que va a requerir un número sobre normal o fuera de lo normal con respecto a la emisión rutinaria que se tiene. En ese símbolo nos explica qué tipo de... dice, ¿no? En la selección de la facturación por terceros, cuando autorice a una institución, banco, cooperativa u otro, que facture por usted. Seleccione la opción de facturación conjunta cuando autorice a una institución facturar las ventas que usted en forma conjunta realiza con esta, que es diferente, ¿no? Ahí explican cuál es la diferencia entre terceros y conjunta. Terceros, cuando vamos a autorizar a un tercero, a otra entidad que emita facturas a nombre nuestro, y la de conjunta, cuando se autoriza a la institución em, a facturar las ventas a facturar, pero en conformidad con
¿cómo podemos decirlo? Y que sea propia de la actividad de la otra entidad, pero que va a facturar en forma, si quieren, no conjunta, sino sumatoria con la otra, ¿sí? Acá tenemos igual lo que es de masiva. Mm, Muy bien. No, parece que no. Muy bien. Vamos a cerrar esto porque no vamos a realizar ese tipo de autorización. Y luego tenemos lo siguiente, la cancelación de una dosificación, que es cancelar un número de trámite creado para una dosificación específica. Lo que tenemos que poner acá es el número de trámite de la dosificación. Cuando pongamos esto, se va a dar de baja automáticamente ese trámite. Luego tenemos el registro de punto de venta móvil. Este registro corresponde a un tipo de opción donde se hace un registro de personas, vendedores, que se movilizan dentro del territorio nacional y que van a emitir una factura a nombre de usted, para lo cual Impuestos le solicita primero tener el nombre del vendedor, tener su carnet y luego con eso agregarlo. Luego tenemos el detalle de puntos de venta de móvil de vehículos, es decir, que se tiene que registrar si la actividad que va a realizarse va a ser realizada en un motorizado de la institución, en cuyo caso se tiene que registrar el tipo de vehículo y la marca, además de la placa del vehículo. Esto del tipo de vehículo y marca es preferible que lo saquen del RUAT. El RUAT es el documento por el cual se da constancia del pago del impuesto automotor. Entonces, con eso van a poder sacar de ahí la información. Entonces, tenemos esto. Vamos a ir hacia atrás. Luego acá tenemos la justificación de facturación manual. Dentro de esta justificación, tenemos que explicar, tenemos que, como dice, justificar por qué deseamos realizar una facturación manual. Acá dice, ¿no? Debe describir de manera concreta el motivo o las razones por las que realizará la dosificación en la modalidad de facturación manual. Antes de realizar el registro, tenga preparados sus argumentos porque solo tendrá una oportunidad de registro. ¿Sí? Tiene que ser una argumentación debidamente fundamentada. ¿Por qué? Em, Cuando salió la RND que regulaba todo lo que es el sistema de facturación, el objetivo de la normativa y de impuestos era de que mejor dicho, que cada vez más de los contribuyentes pasaran a hacer una declaración, si quieren, no masiva, sino un uso de plataformas virtuales para el tema de la facturación, considerando que no se podía o no se debía ya generar nuevas autorizaciones para las facturaciones manuales, en consideración de que quieren generar tipos de información mucho más amplias y esto se optimiza cuando se utiliza un software para la facturación y no se realiza de manera manual. Estos datos pueden ser más fáciles de manejar
en el sentido de que solamente va a ser información digital que se va a poder contrastar, comparar, analizar, mientras que en el caso de una factura manual está sujeta a a los errores humanos que pueda cometer la persona, adicionalmente que una facturación manual genera o podría generar tipos de contingencias, digámoslo así, considerando de que con la facturación manual se puede hacer muchos tipos de, de facturación fuera de la fecha, em, ¿cómo les puedo explicar? Fuera de la fecha en que se está registrando, es decir, si tenemos un talonario manual que no ha sido llenado desde el mes de febrero, puede llenarse todo marzo, incluso con actividades o con ingresos de este mes. ¿Por qué? Porque no está registrado y la factura manual em, puede ser incluso adulterada, ¿no? En el sentido de que no existe dentro de un sistema y cuánto siempre equivale esa factura, ¿sí? Claramente se puede llegar a cambiar o, no, ¿cómo le podemos decir? Em, a no copiar los datos fielmente, ¿no? Y de todas formas, eso no lo va a rebotar de manera abrupta el sistema, porque el sistema va a considerar otro tipo de datos, tal vez no le importe porque el importe no lo tiene registrado. Entonces acá se justifica por qué van a usar manual. Luego tenemos la justificación de comisionistas. Acá nos dice lo siguiente. Se debe describir de manera concreta el motivo y o las razones por las que se realizará el cambio de modalidad de facturación. Tomar en cuenta que se podrá realizar el cambio para las modalidades manual, computarizada y ciclos, registrando una justificación para la que requiera. En este caso, el tema de los comisionistas son personas que antes de la determinación tributaria que fue realizada en, en el año 2014, se traspasó todo lo que eran comisionistas al régimen general. Antes de eso, los comisionistas, varios de ellos que sí que tuvieran o que tuvieron NIT o que tienen NIT aún ahora, se habían acogido para ser parte de un régimen especial. Sin embargo, Impuestos determinó que el comisionista en sí mismo realiza un tipo de servicio que sí puede ser facturado. Por lo tanto, combinó a todas las personas naturales o jurídicas que trabajaban por comisión, es decir, a las personas naturales en particular, porque son las que no estaban o estaban registradas como un régimen especial, que estuvieran en el régimen general. ¿Para qué este cambio? Bueno, en el entendido de que los comisionistas están generando un tipo de servicio y están generando un tipo de ingreso por el cual sí se va a deducir el IVA y el IE. Entonces, al ser un comisionista, la plataforma de impuestos nacionales y la misma impuestos determinó que por su naturaleza, por la naturaleza de su actividad, no correspondía una emisión manual, entre comillas, sino que les casi obligaron a que el tipo de facturación fuera por oficina virtual. Entonces, acá van a explicar o van a determinar por qué quieren cambiar de modalidad siendo comisionistas. Luego tenemos el sistema de facturación computarizada. En este primer acápite se hace el registro del sistema de facturación computarizado, es decir, se hace un registro del software. La idea de realizar este registro es para que Impuestos Nacionales genere una validación de ese sistema. En el mercado existen muchos tipos de sistema
que pueden o no pueden ser útiles. ¿En qué sentido? Que puede tener un módulo de facturación, pero que el módulo puede no corresponder a nuestra actividad en el mejor de los casos y que se puede ajustar los parámetros, y en el peor de los casos que no se ajusta tal vez a la normativa boliviana. Por lo tanto, para impuestos es correcto hacer una validación. Una vez que se hace el registro, se genera el certificado de código de control, generando de esta manera em, una, una facturación real y al mismo tiempo que cuente con toda la normativa de seguridad pertinente. En esta parte de la asignación de sistemas sucursales, básicamente es lo siguiente. Lo que se genera es este documento, donde la parte de la cabecera ya tiene nuestros datos, y es acá, en la parte de em, actividad económica, que se genera las opciones para ver cuál de esos dos se va a realizar. Luego, ¿qué sucursal se tiene? Si tuviéramos varias, podemos cambiar. ¿Y qué tipo de sistema computarizado está haciendo? ¿Qué tipo de sistema computarizado está utilizando? En este caso, como verán, la lista no me genera ningún nombre. ¿Por qué? Porque yo no he registrado ningún sistema. Al no haber registrado ningún sistema, es como que estos no tiene ese dato y no puede validarlo en caso de que nosotros deseamos obtenerlo o generar ese tipo de solicitud. Acá la actividad económica, selecciona la actividad económica que fue a la que fue asociada según el sistema de facturación. Luego la sucursal, selecciona la sucursal en la que vamos a realizar el pago. El sistema de facturación computarizada tiene que estar ya registrada previamente para generar esos códigos de control. Y el tipo de emisor. Acá nos dice por punto de venta y por red. ¿Cuál es la diferencia? Acá hay una pequeña explicación. Tipo de emisor. Seleccione el tipo de emisor red o punto de venta, considerando que red es un sistema utilizado por uno o varios computadores conectados a una red, mientras que punto de venta es un sistema utilizado en diferentes móviles o equipos fijos. En caso de elegir un punto de venta, registre la marca y el número de serie de los equipos y seleccione si son fijos o movibles. En este caso, si ponemos la parte de punto de venta, y aún si ponemos igual el red, tenemos que hacer una descripción de la máquina a ser utilizada, de la serie y un punto de venta, si va a ser fijo o móvil. Vamos a cerrar y eso sería para la asignación. ¿Hasta ahora tienen alguna consulta, alguna pregunta tal vez? Luego tenemos el mismo documento, pero para dar de baja a sistemas contables dentro de alguna agencia o sucursal. La facturación por oficina virtual, electrónica web o ciclos. Acá están las diferentes opciones de modalidad de facturación. Como les había comentado en un principio, en 2016 salió una RND que tenía como objetivo principal el generar un cambio con respecto a la herramienta que se estaba utilizando para realizar la facturación. Es decir, que de una forma u otra pasemos a la era informática, si quieren, de conexión, para que toda la información esté guardada de manera electrónica y que la misma pueda ser de fácil acceso y análisis. En este entendido, se creó
o se reguló, si quieren, algunos nuevos tipos de facturación, como lo es la facturación por oficina virtual, que es la que vamos a ver hoy, la electrónica web, que es, si bien tiene un software eh, que se tiene que instalar, en la diferencia con una o una facturación computarizada es que esta electrónica va a contar con un servidor en la nube y las operaciones y las transacciones van a ser realizadas de manera online y conectado a una red. Por último, la electrónica por ciclos es igual a un tipo de facturación, pero es un tipo de facturación muy especial. ¿Por qué? Porque la facturación eh, electrónica por ciclos refiere o sugiere que en función o en vista de que existe una, si quieren, un ciclo que se va repitiendo con respecto a la facturación y que son importes recurrentes a personas recurrentes, hacer o aperturar una solicitud para que estas facturas las emita impuestos nacionales y no nosotros. Es una manera como que desligarse de nuestro deber, no nuestro deber, sino como de nuestras obligaciones, porque al dar los datos y generar lo que es la, ¿cómo les explico? Generar la factura, pero no por nosotros, es decir, no con una persona dentro de nuestra institución, sino una persona que se encuentre dentro de impuestos nacionales. Ahora, tenemos primero la suscripción. La suscripción es de la siguiente manera. El encabezado siempre se va a llenar de manera automática y la modalidad de facturación se va a escoger. Tenemos electrónica por ciclos, electrónica web y electrónica oficina virtual. Cuando yo realicé por primera vez la apertura de mi NIP, me preguntaron qué tipo de facturación iba a realizar y me dijeron básicamente que las mejores opciones eran la electrónica web o algún tipo de facturación electrónica. No querían otorgarme el de manual. Entonces yo escogí la electrónica por oficina virtual. ¿Por qué? Porque al ser una plataforma manejada por impuestos nacionales, en teoría tiene que sufrir o tiene que contener bastante tema de actualizaciones y debería ser el tipo de facturación más confiable porque estamos usando un software o una aplicación, si quieren, que le pertenece a impuestos. Una vez que se pone esto, se pone acá la persona de contacto por la electrónica web por ciclos, es decir, quién va a ser nuestro contacto o quién va a ser la persona con la que van a tener que, o a la que van a tener que dirigirse para realizar ese tipo de facturación. Si ponemos electrónica web, simplemente vamos a agregar la solicitud y se va a generar el importe. Deme un segundito, por favor, voy a conectar la laptop a la corriente. Y perdones, ahora sí. Como verán, para la electrónica web simplemente van a pedir que agregue su solicitud y me van a pedir otros datos más. Y por último, la de oficina virtual, lo propio. Vamos a salir porque no vamos a generar ninguno de estos. Vamos a cerrarlo, cancelarlo. Y vamos a volver acá. Luego tenemos la personalización. Con esto generamos actualizaciones, si quieren, dentro de la configuración de la facturación por las facturas que estamos emitiendo.
En este caso, no vamos a hacer ningún cambio. Y también hay otra manera de hacerlo. Vamos a verlo ahorita. Que es, primero hay que hacer la activación. La activación es esto. Y nos va a dar estas opciones. Electrónica web y electrónica por sí. ¿Por qué me dan estas dos opciones y no la tercera? Porque yo ya he activado la opción de oficina virtual. Si no hubiera realizado esto, entonces sí correspondería o sí existiría esa opción. En este caso no. Con esto, haciendo el simple paso de agregar y poner el siguiente paso, se generaría una autorización para realizar ese tipo de facturación. Vamos a eliminarlo. Vamos acá. Y vamos a poner emisión de factura virtual. Este es el sistema de facturación que nos ofrece impuestos. Vamos a poner lugar. ¿Qué tipo de factura voy a hacer? De servicios. ¿Qué tipo de actividad? La primera en este caso. Voy a poner el nombre del cliente. Blanconina o Julián Blanconina. Con carnet 25, 24, 25, 20, 10. Por envío de formulario de declaraciones anuales. Vamos a decir que ha sido un total de 200. Vamos a poner agregar. Y vamos a poner que este tiene un error. En vez de poner 25, 24, 25, 20, 10, vamos a poner 21, 21, 0. Y lo vamos a anular esta factura. ¿Sí? Vamos a ver también el paso de anulación. No se van a preocupar. Vamos a poner registros de emisión. Y aquí se ha generado la factura. Antes ponía guardar y automáticamente me generaba el documento de descarga. Pero ahora no se puede, no se puede. Pero vamos a ver otra forma para generar esta factura. Esto es importante. Vamos a guardar. Las 5. Número de orden. Vamos a finalizar. Y ya estaría con eso la creación de la factura. ¿Alguna consulta sobre cómo generar una factura en la oficina virtual? ¿Alguna duda tal vez? Ya. Vamos a seguir avanzando. Luego tenemos el registro de certificados. Y vamos a lo siguiente. Deberá registrar el nombre o registrar un nombre con el que se identificará el certificado. Usted ahí tiene que buscar ese documento que tiene que ser un archivo SER de su certificado. Y esta es como una validación de, mm, de nuestra actividad y al mismo tiempo
de los documentos fiscales que estamos emitiendo. Vamos a ir hacia atrás y tenemos la modificación del logotipo. Nos da los dos tipos de actividades con la opción de modificación del logotipo y nombre comercial. Y cuando ustedes apretan cualquiera de estos dos, va a salir primero que si quieren cambiar el nombre comercial, si quieren poner un logo. Van a examinar y van a ir a buscar la imagen. Lo propio para enseñanza superior. Mm, La razón por la que ahora existe o por la que se ha generado esta división de mis actividades y mis facturas, por lo tanto, es por un tema de actualización del sistema y que está en concordancia con la idea o con el propósito de generar un tipo de identificación clara del tipo de actividad. Entendiendo que el tipo de actividad puede ser de diferentes tipos. Es decir, no toda la actividad o no toda actividad secundaria tiene relación directa con la actividad primaria. Por ejemplo, en mi caso, mi actividad principal es la de teneduría de libros y servicios contables, así como asesoría en temas tributarios. Sin embargo, mi actividad secundaria es educación superior. Entonces, si bien podría haber una relación directa, lejana, entre lo que es su, ¿cómo lo podemos explicar? El tipo de, el tipo de relación entre ambas actividades, la misma puede que no sea tan directa, ¿no? Entre ambas. Entonces, en ese aspecto, Impuestos ha tratado de distinguir para sacar el tipo de cuadros estadísticos y otros de manera más clara, haciendo una división entre ambas actividades. Vamos atrás. Vamos acá. A consultas y reimpresiones. ¿Recuerdan que no pudimos emitir la factura? Ahorita vamos a ver esto. Acá, digamos, vamos a poder ver clasificaciones, inactivación de facturas, por ejemplo. O mejor aún, facturas electrónicas, modalidad de facturación. En este caso yo por oficina virtual, estado vigentes. Perdón. Y vamos a poner vigentes. Y dice, debe ingresar los campos o introducir alguna de las siguientes combinaciones. Fechas y número de atención. Vamos a poner vamos a ver, enero hasta ahora. Solo permite un mes. Bueno, entonces vamos a este mes, enero. Vamos a ejecutar la consulta. Y aquí ve que existe una factura vigente, solo una. Ahora, ¿qué va a pasar si tengo anuladas? Ay, perdón. Desde hasta y vamos a poner anulado. Ejecutar consulta. Y aquí me sale la factura anulada. Aquí solamente es para consultar ese tipo de datos. Ahora vamos otra vez acá, a inicio.
Vamos a consultas y reimpresiones, pero ahora vamos a ingresar a reimpresiones. Por defecto siempre va a salir el primero que es solicitud de dosificación. Y acá vamos a generar duración, emisión por oficina virtual. Y podemos buscar. Y estas son todas las facturas de oficina virtual que yo he emitido. Como verán, he emitido facturas desde 2016, empezando con este número de autorización que se ha mantenido en el tiempo. Cada mes vamos ingresando, se mantuvo, e iba de manera correlativa hasta el número 25. ¿Qué pasó entonces? El año pasado, el año 2020, en septiembre, cuando decidí realizar una nueva factura, salió una normativa que dividía el tipo de em, actividades y la facturación emitida por cada tipo de actividad. Con este dilema en juego, entonces se generó que las facturas emitidas por oficina virtual no, no contemplaran o no deberían ser todas a una sola factura, sino, es decir, como si fuera un solo tipo de actividad, sino que lo dividieron entre los dos tipos de actividad. Y para cada una le dieron un número de autorización. Y ambas operaciones empezaron desde uno, ¿sí? Como verán, en el mes de septiembre se generó la factura número uno, que era por servicios educativos o educación superior. Y luego en enero de este año se generó la primera factura de servicio de teneduría de libros. Vamos a ir hacia adelante. Y de esa manera se generan las facturas. Vamos a poner descargar la última factura. Y aquí la vamos a ver. Ahora hemos dicho lo siguiente, que vamos a anularla. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a opciones complementarias. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta tal vez? Ok, perfecto. Lo primero que tenemos en opciones complementarias es registro de casos especiales. Un momentito. Vamos a crear un nuevo registro. Esto sucede a veces. Vamos a ingresar. Vamos a volver a ingresar. Y precisamente acá es el aviso importante que configura o nos determina esta resolución, ¿no? Señor contribuyente, de acuerdo a resolución normativa de directorio 10-2023, de fecha 26 de agosto de 2020, el Servicio de Impuestos Nacionales ha realizado la homologación de actividades económicas de Bolivia, CAEP. En este sentido, para el inicio de un nuevo ciclo a partir del 1 de septiembre, se debe realizar la personalización de las facturas a través del procedimiento establecido y el envío al SIN de la actividad económica con el código CAEP. Señor contribuyente, antes de realizar el proceso de personalización, usted deberá realizar la limpieza del caché de la computadora. Muchas gracias por su colaboración. Entonces, vamos primero a casos especiales. Vamos a crear un registro. Y acá tenemos. Uno es por la, perdón, ¿podría leer las opciones, por favor, usted, David? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Perfecto. Entonces, la primera opción, que es la autorización para uso de papel extraordinario de papel, es para el tema de cuando una factura sobrepasa o es más grande
em, que los tamaños establecidos o que se manejan de manera más frecuente. Es decir, existe lo que es el paño carta, la mitad de carta, cuarto de carta, luego incluso oficio y A4, que son los papeles donde se puede remitir o se ha realizado la emisión de la de facturación, pero puede existir que haya otro tipo de facturación, algún caso especial para generar em, un tipo de factura o una factura por fuera de esas medidas. ¿Sí? Luego existe la regularización de facturas emitidas con error. Esto es en el caso de que existan varias facturas emitidas con algún tipo de error, pero en el tema de facturación manual. Es decir, que el, al momento de realizar el trámite o la persona que la imprenta no tuvo el cuidado suficiente y eh, pudo haber sucedido que no exista o que se haya comido algún tipo de número dentro del número de autorización o en su defecto que no haya puesto la dirección correcta o alguno de sus datos que correspondan. Entonces, para regularizar ese tipo de errores se tiene que generar una autorización especial porque los usuarios o los contribuyentes que utilizan esas facturas no están incurriendo en ningún incumplimiento de deber formal, sino es que usted, por alguna razón, o mejor dicho, la persona que realizó las facturas, no contó con el cuidado suficiente y cometió ese error, ¿no? Entonces, bajo ese concepto se va a solicitar que se haga una regularización. Ahora, el tercero, que es regularización de errores de envío en ciclos, es cuando existe eh, un tipo de em, mm, de error, como hemos explicado, lo que es la emisión de facturación o facturación en ciclos, no lo realizamos nosotros como tal. Es decir, que nosotros sí tenemos los datos, pero la emisión como tal la realiza em, impuestos nacionales. Es decir, que por alguna razón pudo haber existido algún tipo de error, ya sea porque la empresa o, mejor dicho, tal vez el cliente, el usuario, decidió que no necesitaba la factura en ese momento y les ha dicho que lo reviertan o tal vez no ha considerado que podría ser de todos em, ¿cómo les digo? No poder considerado de que no correspondía todo el importe, a pesar de que puede haber sido reiterativa ese tipo de envío. Entonces, cuando existe este tipo de errores, al ser una facturación en ciclo y que no podemos corregirlos directamente nosotros, tenemos que hacer una emisión o un número de orden de trámite para que impuestos regularice esta situación, porque es impuestos la que tiene esa disyuntiva, porque es impuestos la que ha generado ese número de factura. Entonces, sé que suena complicado y sé que no parece probable, pero eso sucede. Como les había comentado, solo conozco un contribuyente que realiza ese tipo de actividad de esa manera, pero que la realiza. Entonces, luego tenemos la reversión por inactivación de facturas. ¿Qué sucede? Digamos que yo voy a inactivar una factura, es lo que vamos a hacer a continuación, pero la factura estaba bien, el NIT y todo, pero por alguna razón el contribuyente le informa de que sí va a necesitar la factura y que está correcto los datos. Entonces solicita que haga una reversión de la inactivación, es decir, que la anulación quede inválida.
¿sí? Porque al hacer la referencia a inactivación, lo que se referencia en realidad es a la anulación de la factura. Y en este caso puede que quieran que reviertan esas situaciones. En el caso de la oficina virtual, sí se puede revertir, ¿sí? En el caso de una factura física es un poquitico más difícil. ¿Por qué? Porque la factura física se anula engrampando la factura original con la factura, con la copia de la factura y poner el eslogan de anulado. Como se pone anulado, ya no se puede revertir. Ahora, vamos a hacer el caso de reversión porque tenemos una factura que podríamos revertir. Verificar. Vamos a poner guardar. Vamos a poner imprimir. Vamos a guardarlo. Factura 4. Y vamos a seguir. Siguiente paso. Registro individual. Rayos. Vamos a cerrar y vamos a volver a ingresar. Retirando la página. Disculpas. Aceptar. Cerrar. Casos especiales. Vamos a seguir. Registro individual. Mil disculpas. Esto suele suceder a veces. Como les había explicado, ¿no? Suele suceder que nos voten a cada rato. Puede ser que haya mucha gente en este momento usando la plataforma y por lo tanto nos anulen o nos vayan votando. Pero hay que tener paciencia y volver a ingresar. ¿Sí? Como les decía, no solo pasa en celular, sino también en máquinas, como estarán viendo ahora. Tener un poquito de paciencia. Tener registro individual. Número de autorización y estamos acá. Vamos a ir. Vamos a tomar el número de orden de. Perdón. Vamos a ir acá. Vamos a buscar la factura. Ah, acá está. Y vamos a anotar este número de autorización porque corresponde al número de autorización de la factura número 4. Vamos a poner finalizar. Vamos a agregar. Y con esto vamos a poner finalizar paso. Vamos a poner aceptar. Ocurrió un error inesperado. Vamos a borrar esto y vamos a volver a ponerlo. Ah, ese es el problema. Se ha vuelto a salir del sistema. Qué raro, vamos a ver. Un momentito. Ya. Vamos a ponerle el número de autorización, número por número. Acá, 35 8601 11 025 6938 4 4. Acepta otra vez. Como les decía, a veces sucede. Hay días en que se rebota cada rato la pantalla. Ustedes tienen que tener la certeza de que no es su equipo, no es el celular, no es su conexión red, simple y llanamente es el sistema de impuestos que se cae a veces y nos impide realizar de manera más óptima, si quieren, esto.
poner 4 más, finalizar paso, aceptar. Unique contrast. Por alguna razón no me está permitiendo. Vamos a buscar si no el número de reversión. Eso sí lo tenemos en acá. Número de autorización, número de orden. Mm, mm, Qué raro. Acá está. Deberíamos poder con estos datos. Vamos a volver a intentarlo y si no, vamos a ver qué es el problema. Muy bien. Vamos a eliminar. 3586 011 00 25 69 38 4 hasta 4. Ponemos más. Finalizar paso. Ahora sí. Ok. Por alguna razón no me permite generar. Vamos a intentar. Mm, Vamos a leer las tres opciones. Dice, al generar la opción de registro individual implica que usted puede ingresar información del rango de facturas a revertir, así como el número de autorización, así como el número de dosificación. Al elegir el comprobante electrónico implica ingresar este código que usted puede revertir todas las facturas relacionadas a un ciclo. Esto es para un ciclo. Y esta opción está habilitada para la modalidad electrónica por ciclos. Al elegir la opción archivo implica que usted puede subir un archivo previamente elaborado que contenga información de facturas inactivas para reversión. Deberíamos poder realizar esto con registro individual, porque es por oficina virtual, y no debería haber ningún problema. Mm, mm. No quiere, perdone, no sé cuál es el problema, pero no me permite. Voy a tener que anular nomás. Pero como verán, el procedimiento es de esa manera y se va a generar una reversión. Ahora, vamos al siguiente, a la anulación de la factura. Inactivación de factura. Vamos a inactivar la última factura. Oficina virtual, registro individual y vamos a buscar el, el número de autorización. 388611 025. Ese es. ¿Desde qué documento? El 5 hasta el 5, que es la última factura. Vamos a poner más. Finalizar paso. Aceptar. Y les va a generar automáticamente la inactivación. De la misma forma, se debería poder generar aquí una impresión, o mejor dicho, un guardado, pero suele suceder que no sucede eso. A veces no nos permite. Ponemos finalizar paso, aceptar y vamos a poner imprimir, aceptar y lo vamos a guardar. Anulación. Factura número 5. Vamos a poner finalizar paso, aceptar y se ha finalizado. Como lo hemos impreso, vamos a ir a esta parte, consultas y reimpresiones. Vamos a reimprimir
una, un reporte de inactivación. Como no podemos sacar así nomás, como en las facturas, vamos a poner la fecha de hoy, que es la que hemos hecho la inactivación. Vamos a volver a poner todos los códigos. Como les decía, ¿no? A veces es un tema del sistema, no es problema de nada más, ni de su red, ni nada. Ay, perdón, creo que he entrado al lugar incorrecto. Consultas y reimpresiones, reimpresión. Bien. Reporte de inactivación. La fecha, la lupita y aquí, descargar. Y aquí está, reporte de inactivación de facturas. La descargan y la guardan. ¿Tuvieron alguna consulta, alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda tal vez? Muy bien. Entonces, lo dejaremos por hoy hasta aquí y voy a sugerirles una cosa.